Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a el programa El Recreo Deportivo. Hoy tenemos un tema bien interesante. Y además de interesante, importante, necesario y al que realmente creo que le damos mucha menos importancia de la que en realidad deberíamos darle y de la importancia que en realidad tiene. Y en estas épocas de redes sociales, de agitación, de pandemia, hemos descuidado algo, tal vez no lo hemos descuidado, pero se nos ha afectado a muchos, y es el tema de la salud mental. A este personaje que vemos acá al fondo se llama Ricky Williams. No sé si algunos de los que siguen el fútbol americano lo conocen, es un runner back muy importante que jugó con los Dolphins, y él tuvo en alguna oportunidad, dijo una frase, y es que estamos tan acostumbrados al estrés que muchas veces no nos damos cuenta que estamos estresados. Y eso, y creo que es bien cierto. Él pues se dedicó al yoga y a ayudarle a los deportistas con el tema de meditación y de salud mental. Y coincidencialmente esta semana se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y yo me encontré esta reflexión en internet que dice: tu salud mental es más importante que tu carrera, el dinero, las opiniones de otras personas, ese evento que dijiste que asistirías, el estado de ánimo de tu pareja o los deseos de tu familia. Si cuidar de ti mismo significa decepcionar a alguien más, no lo dudes ni por un segundo, decepciónalos. Entonces, para eso tenemos un invitado muy especial hoy, que es nuestro gurú de la meditación y el coaching. Bienvenido, gurú. Gracias, Entonces, gracias. esperamos... Yo tengo que hacer una pequeña, estimado iluminado, tengo que hacer una pequeña interrupción acá, y es, hasta hoy normalmente yo soy el gurú de este programa, ¿no? Soy el gurú, pero hoy entonces entiendo que ha llegado un verdadero gurú, entonces hoy cedo mi condición de gurú al verdadero gurú, y yo me convierto en este programa de hoy simplemente en un alter ego. Soy alter ego en este programa, y gurú, entonces aquí cedo mi palabra, estimado. Siga, señor iluminado. Y entonces, pues vamos a tratar de que el gurú nos cuente un poco acerca de cómo la meditación eh, debería estar relacionada y debería eventualmente estar más íntimamente relacionada con el deporte. En el programa anterior hablamos de tres tenistas, de los tres tenistas que más grandes slam han ganado en la historia del tenis. Y uno de ellos tiene algo diferente a los otros tres. Los tres son grandes deportistas, buenas personas, pero uno de ellos es vegano y adicionalmente practica la meditación. Entonces yo quería primero que todo preguntarle al gurú: el veganismo, la meditación y el yoga son tres temas que están íntimamente relacionados. Para ser un buen practicante de yoga, ¿debería ser vegano o no necesariamente? ¿O cómo juega eso? Bueno, gracias. Primero que todo, gracias por la invitación, iluminado filósofo y gurú, alter ego. El tema de alimentación y el tema del yoga van interligados, pero no necesitas ser vegetariano para practicar yoga o meditación. Es algo muy importante porque la alimentación es básica para poder desarrollarte. Y en mi experiencia personal y la gente que le ayuda en estos procesos, se enfatiza que hay un balance entre vegetales y proteína animal. Eso es básicamente importante. Correcto. Bueno, y últimamente la meditación ha tenido, últimamente, digamos, los deportistas están adoptando cada vez más la costumbre de hacer meditación, porque la meditación de alguna manera logra que tengamos un mejor control sobre nuestras emociones y adicionalmente sobre el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Eso es así, gurú? Bueno, yo creo que sí. He visto a Djokovic jugando la final y después de romper la raqueta, no sé si le funciona mucho la meditación, pero creo que sí. O sea, sí. Lo que es que él precisamente para evitar ese tipo de reacciones fue que decidió hace ya unos 11 años adoptar el tema de la meditación. Y a eso llegó precisamente porque el hermano de él estaba pasando por unos procesos de depresión bastante fuertes y recurrió a un gurú español
y él logró sacarlo de esas depresiones mediante la meditación. ¿La meditación nos ayuda a superar la depresión, gurú? Total, la meditación para la mayoría de la gente es simplemente un medio para, como decías tú, desestresarte, pero en realidad es un cambio, es una manera de cambiar la química de tu cuerpo y la química del cerebro. Y eso es esencial si quieres hacer un desarrollo, digamos, deportivo mucho más eficiente, ser mucho más, concentrarte en las cosas que son más importantes. Es un proceso. Yo no sé si mis contertulios han tenido la oportunidad, han recurrido a la meditación en alguna oportunidad. Personalmente sí, hace más de 20 años tal vez, pero Wow. luego cambié de ciudad y abandoné la práctica, pero creo recordar excelentes beneficios. Y de ahí resulta que tengo una pregunta: ¿por qué si en medio de todo estamos conscientes que nos hace tanto bien? Tengo entendido que estás en la ciudad de Nueva York, que es multicultural y una ciudad realmente a la vanguardia con ideas. ¿Es tan complicado convencer sobre todo a las culturas occidentales de las bondades de estas prácticas? Como profesor, creo que es complicado convencer a cualquiera. Mi carrera fue o ha sido en banca y el tema de meditación lo arranqué con la idea de promover el bienestar que llamo yo integral o fundamental para la gente. El problema de convencer consiste en que la mayoría de personas que comienzan a meditar no sostienen la práctica o porque les enseñan no la Correcto. forma correcta, sino una forma, o porque hoy en día como todo es sistematizado, utilizamos apps y utilizamos sistemas electrónicos. En realidad no es la mejor forma de aprender. En realidad no vas a sostener tu práctica de esa forma. Es ideal un profesor, el Correcto. Y esa transición de la banca al yoga y la meditación, ¿descubriste algo internamente que te hizo buscar por ese lado? Definitivamente sí. El Una tema luz, una luz, estimado gurú. la luz al final del túnel y definitivamente un tren en contravía. Pero bueno, creo que el punto era que no estaba contento en lo que hacía y sigo pensando que la banca es interesante, pero no es una forma ideal de trabajar. Y ese estrés era muy complicado de manejar. Entonces, la aproximación fue irme a la India y aprender meditación. Estuviste en la O India. meditación. ¿En qué ciudad de la India estuviste? Es un pueblo pequeño en los Himalayas, se llama Rishikesh. Rishikesh es lo que en los 60 fue el centro del movimiento de meditación en ese instante. ¿Es en los Himalayas, en la frontera con Nepal? Himalayas hacia el lado de Pakistán, para el otro lado. Al otro lado. Estimado gurú, hablando de la India, yo he tenido la fortuna de ir varias veces a la India, primero de estudio y después de trabajo. Y quería preguntarle por una figura muy importante que vi allá en India, que la he visto varias veces y la tienen casi como una persona con una reverencia impresionante. La tienen en muchos lugares de la India, y cuando digo no en templos, la tienen en la tienda, la tienen en el puesto de flores, y ese es un líder o maestro espiritual que llaman Shirdi Sai Baba. Es tan relevante, a mí me impresionó como esa relevancia en la vida cotidiana que este personaje tenía. Averigué sobre él y él murió en 1918. ¿Por qué es tan importante en el mundo de la meditación Shirdi Sai Baba? Bueno, O no lo es si yo estoy equivocado, pregunto. hay muchas figuras importantes. El Sri Sai Baba fue conocido porque él tenía la facilidad de aproximarse a la gente y ayudarle espiritualmente en su desarrollo. Era impresionante. Dicen que la persona que se acercaba a su ashram se sanaba y podía, digamos, llegar a estados de trascendencia muy rápidamente. Tal vez el impacto de este santo en particular, o de esta persona, fue que habló de igual forma a los musulmanes y a los hindúes. Y en ese momento había una discrepancia Claro. generalizada Creo de que religión. todavía. Todavía la hay. Sí. Pero en ese momento era peor, o yo no sé si era peor, pero era muy, muy, muy marcada. Ya. Y él buscó esa unión, esa forma de comunicarse con las dos comunidades de manera equilibrada. Ok.
Qué bueno, bueno, muy interesante. Y la Esa, otra, esa frontera de India y Pakistán pues ha sido muy movida, obviamente unos musulmanes, los otros pues pueden ser hindúes o pueden ser sikhs, depende de su religión. Pero yo pregunto, ¿el yoga une a las diferentes religiones o realmente es una guerra constante entre ellos? El yoga es una práctica, es un método y antecede muchísimo a las religiones, sean cual sean, hindú o pakistán o musulmán. En mi tradición, que es la tradición Vedanta, se habla que esta yoga vedántico apareció hace 7000 años. Y eso es cuando apenas estaba comenzando la cultura hindú en ese lugar. Pero el yoga como tal lo que busca es el desarrollo físico, mental y espiritual de la persona. Entonces, no importa si tú eres sufí o musulmán o judío o hindú, la práctica es la misma. Y en esta interesante. práctica particular, tú tienes gente de todas las religiones, razas, colores y sabores. O sea, esto es multifronteras, estimado gurú, qué interesante, ¿no? Interesante, sí, muy bueno. Oiga, yo quería hacerle una pregunta, como nosotros somos el recreo deportivo, me interesa mucho ver lo que usted acaba de contar, porque obviamente nosotros hablamos de fútbol y de tenis y de boxeo y de muchos deportes, ciclismo, pero realmente analizamos que este deporte tiene 200 años y nos sentimos como, wow, que este salió en el siglo XII, que este en el siglo XIII. Pero cuando uno ve la práctica de yoga o de meditación con todos estos miles y miles de años, carajo, entonces podríamos llegar a decir si realmente la meditación es el deporte del alma, para ponerlo de alguna manera, versus el deporte del fútbol o el deporte de las piernas o el deporte de los brazos, que este es el deporte más antiguo de la humanidad. Y podríamos decir entonces que este es el deporte más antiguo absolutamente de la humanidad. Y podemos decir que es el deporte del alma. Dos preguntas, gurú. ¿Es el deporte más antiguo de la humanidad y es el deporte del alma? No sé si sea el más antiguo, es una buena pregunta. Creo que habría que echarle para atrás a ver si había otras culturas que hicieran yoga. Sí es yo creo que más que el alma es una manera de sintonizarte con la realidad, con quién eres. Por eso los deportistas y los profesionales y cualquier persona que quiere esa sintonía, ese centramiento, busca practicar esto. Porque como ustedes hablaban al principio, todo el tema tecnológico y la familia, los deberes, las obligaciones lo mueven a uno de ese centro constantemente. Sí. Yo Entonces, tengo una pregunta, gurú. Iluminado, antes de que me haga yo no soy gurú ahora, perdón, antes de que le haga la pregunta al verdadero gurú de hoy, ese señor que usted tiene atrás en la espalda, ese recuadro, ese es Shirdi Sai Baba, del señor que estábamos hablando. Esa ¿Me foto que recuerdas, está ahí detrás es exactamente una foto que saqué en la India. me recuerdas el nombre de la ciudad a la que fuiste para conocer más a fondo el tema de la meditación y del yoga? ¿Cómo es el nombre de la ¿dices a el gurú o la de este personaje? el gurú nuevo, el gurú de meditación y el coaching? Rishikesh, ¿Y que traduce cómo la llegaste a ciudad. esa ciudad? ¿Cómo llegaste? Ah, ¿Cuál es la forma de llegar allá? bueno, el típico bogotano soltado en India por primera vez. Yo iba pues básicamente pensando que esto era paseíto a la laguna de Guatavita. Entonces íbamos con unas cuantas prendas y frescos. Llegando a la India, después de, no sé, creo que son 12 o 14 horas de vuelo, ya no me acuerdo. Llegas a Delhi y de ahí al día siguiente te llevan por tren a la estación. De ahí son 6 o 7 horas por tren. Es un viaje agradable, pero yo imaginaba pues tren de la sabana, ¿no? Esa vaina es tren con una cantidad de humo por todos lados porque eso viven cocinando y quemando todos los pastizales. Y oliendo ¿a qué? ¿Cómo es que se llama el condimento? Este se me fue el nombre. A curry, A curry, sí. yo creo que era más a carbón que a curry, pero bueno. Y llegas a la estación de este pueblo, que ni siquiera es Rishikesh, es un pueblo a hora y media, y de ahí tienes que tomar un auto. Y afortunadamente la carretera es agradable, pero es curva. En fin, entonces es un trabajito de casi 24 horas de transporte. Y bueno, y llegaron, ¿a qué altura está esa ciudad en los Himalayas?
Es una altura muy similar a la de Bogotá, ¿sabes? A la de Monserrate, para ser exactos. Ok. 2.700 metros sobre el nivel del mar. Sí, no es muy alto. Y la característica de esta ciudad es que históricamente fue uno de los centros de India principales en yoga. Entonces, yo imaginaba que caminar por una ciudad como esta era como caminar, no sé, por un sitio donde había mucho color y muchos diversidad. Y lo que me encontraba básicamente era como caminar por la zona del Cartucho. Mucho ruido, motos en contra, animales, perros, vacas, Caos. un caos absoluto. Todo el Y mundo pico. cada 2 casas había un ashram. El ashram del gurú X, el ashram del gurú Z, o sea, eso está lleno de escuelas de yoga y de meditación y todo esto. Entonces, muy folclórico. Y ¿Y uno cómo sabe cuál escoger? ¿A ti? ¿Tú habías investigado algo de antemano o el corazón o el espíritu o el instinto te llevó a un sitio específico? Hay diferentes formas. En el caso mío particular, yo ya llevaba practicando 3 o 4 años de meditación y el objetivo era ir a sacar, digamos, mi maestría, por decir algo. Ok. Y ya había acordado, el profesor ya tenía su lugar organizado. Era muy americano el esquema que él manda, que él maneja en ese lugar. Entonces era pum, 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 pum. Ya iba usted con un destino claro, ya sabía para dónde iba. Sí, pero lo interesante es cuando tú vas al río, y el río es el Ganges, encuentras todo tipo de gente, desde turistas hasta como aquellos que dijeron decidieron tirar todo y llegar ahí. Y lo más interesante de eso es que había gente muy intelectualmente muy interesante, muy desarrollada, muy leída, muy filosófica. Cosas que yo no conocía en mucha profundidad. Los tipos me daban cátedra, pero estaban ahí después de haber dejado absolutamente todo y llegar con mochilas a practicar, a encontrarse. estuviste cuando aún no había una invasión tan fuerte del Internet en esa zona del mundo. No, yo creo que siempre la ha habido. Lo que pasa es que allá la señal no es sostenible, entonces a veces la hay, a veces no la hay, pero allá todo el mundo tiene teléfonos, ya olvídate. Típico internet nuestro hace 10 años, no, eso ya allá, Incluyendo a los grandes maestros, estimado gurú, los grandes maestros ya andan con su teléfono y todo. incluyendo los grandes maestros, pero eso sí es muy claro, hay un tiempo para la parte social y hay un tiempo para lo demás. Entonces, cuando es lo demás, sí, y cuando es el tema espiritual, desconecten y vamos. Bueno, Estimado, adelante, sí. no, que yo quería hacer una pregunta y es, usted ya como todo un maestro de meditación y de coaching, ¿usted definitivamente recomienda que los deportistas de rendimiento importante, alto, representativo, deben definitivamente contar con un gurú y estar al lado con un gurú para todo su tema de meditación y todo tener el proceso de yoga? ¿Usted sí cree que es una recomendación válida como un tema adicional para que sean aún más, podamos, su performance y se rindan aún más? Yo creo que es una decisión muy personal, pero lo respondería con un ejemplo que dio mi profesor cuando hablaba del beneficio a los deportistas. Él enseñó a un ciclista muy importante que ganó varios premios en Francia, que todos conocemos, pero terminó definitivamente no en el mejor estado. Pero el punto importante era que él quería aprender un método para ser mucho más eficiente en su ciclismo. Pero no quería saber nada del tema de yoga ni meditación, no me hables a carreta, no me interesa. Entonces mi profe me dijo, perfecto, le dijo, siéntese conmigo, hacemos la rutina, los 4 días, usted aprende y bien, mira a ver cómo le va. Después de un año o dos, el personaje logró esos beneficios que son muy sencillos. Es un incremento de la capacidad pulmonar, de la capacidad física, de la manera de manejar el sistema inmunológico, el sistema nervioso y muscular. Y después de 2 años el tipo volvió y dijo, oye, ahora sí me interesa aprender un poco más porque me está funcionando tan bien, pero yo no conozco nada del bagaje, lo que hay detrás. Entonces es un proceso que es personal. Habrá gente que no le funciona, habrá gente que le funciona.
Interesante, ¿no? Muy interesante. Y Yo tengo además una usted lo dijo con una delicadeza que ya todos sabemos quién es. Espectacular. Yo tengo una Sí. pregunta, gurú, y es la siguiente. Pues yo tuve la oportunidad de estar en Nepal y también de estar en los Himalayas. Tuve la oportunidad de conocer algo de la cultura del budismo y uno en esa zona del mundo sí siente que la gente tiene una energía diferente. ¿Cuál puede ser la explicación para que en esa zona de los Himalayas se haya desarrollado tanto el tema de la meditación y y de la aproximación hacia la conexión de la mente con el espíritu? O sea, ¿qué energía especial puede existir en esa zona del mundo? Yo creo que es algo muy sencillo de responder, pero muy complicado de entender, y es el amor a la naturaleza. Porque tanto allá como en nuestras culturas, en el Amazonas, en el Calafate en la parte, digamos, donde está la cultura azteca, en este lado de las pirámides, la gente tiene esa conexión directa tanto con el entorno que lo rodea como con los animales. Entonces, el deseo de utilizar herramientas para aprovecharse de otros no existe ese concepto. Es un concepto de unidad, de cómo yo puedo servir a otra persona, cómo puedo yo servir a la naturaleza que me está dando lo que me está dando. Creo que ese es el punto central. Entonces, igual cuando tú fuiste, seguramente viste que en estas culturas siempre hay una puerta abierta. Ellos no te van a decir, oye, ¿usted quién es? ¿Qué viene a hacer acá? Ellos te abren las puertas y te invitan a la casa y te ofrecen básicamente su amistad sin conocerte. Es muy común esa práctica. Sí. Sí, digamos que ahorita afortunadamente estamos saliendo de un tema de salud pública complicado, que fue este tema del COVID, y estamos saliendo en parte, eso pienso yo, los antivacunas pues pensarán diferente, pero yo creo que la vacuna es la que nos está ayudando a salir del tema de la pandemia, afortunadamente. ¿Será que este otro tema de salud mental, que es el estrés y la depresión, la vacuna contra ese tema de salud mental es la meditación y el yoga? Has tocado un tema muy interesante. El tema de la vacuna es un tema tan controversial. Yo siento que la solución tanto para el estrés como para el tema del COVID y cualquier otra situación está dividido en tres partes. Uno es el tema mental, emocional. El otro es el tema de saber alimentarse bien, porque la gente no sabe alimentarse bien. Y lo tercero es una práctica de ejercicio adecuado. Si la gente, o todos nosotros, tuviésemos esas tres condiciones, y reconociendo que la vacuna y todo el desarrollo científico funciona, sobre todo para la gente de edad y para los que tienen precondiciones, yo creo que ir hacia un desarrollo espiritual sin necesidad de farma, porque para mí el farma lo da la naturaleza, lo da tu cuerpo, siempre y cuando lo sepas alimentar y mantener. Entonces yo creo que es una solución que cada uno de nosotros puede tomar, si desea tomar, pero le toca establecer las tres pautas y ejecutarlas. Interesante. Ahora que te escuchamos hablar, Gurú, se nota que hay una gran armonía, no solamente en la teoría, sino se nota que lo llevas a la práctica. Vivir en Nueva York, ¿te ha hecho alguna vez de pronto flaquear o pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Es muy complicado? O de pronto ves la banca en la calle y dices, la nostalgia. ¿Cómo haces para sostener esa fortaleza interna? ¿Te toca trabajarlo a diario o ya es espontáneo entre? Es como cuando tú comienzas a montar cicla. Veo que te gusta el deporte, el fútbol, entonces veo en tu camiseta el equipo italiano. No, 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 Eh, no es italiano, es un equipo que se llama Millonarios que tiene una camiseta como torcida. ya veo que sí, interesante. Entonces, la respuesta es, en la medida en que tú practicas, Sí, ya no necesitas hacer los ejercicios básicos. de acuerdo. Entonces, el tema de la meditación y el yoga es lo mismo. En el año 1936, un científico alemán, Hans Selye, encontró que la mayoría de la gente acumula el estrés.
básicamente es una acumulación hormonal. Entonces, él lo llamó el colchón de adaptación. Entonces, cuando tú comienzas a meditar y a hacer yoga, ese colchón se va incrementando. Entonces, tú vas a Nueva York con ese colchón de adaptación y te puede pasar una aplanadora y ni fu ni fa. Se Yo lo podría llamo hablar de, sí, se podría del, hablar de un músculo, digámoslo así, de un músculo que se está ejercitando, ¿no? exacto, yo lo llamo el importaculismo. ¿Se practica diario, gurú, ese? Ese se practica diario, sobre todo con mis colegas en la banca. De acuerdo. Está muy bueno. Pero funciona bien, o sea, la idea es estar centrado, o sea, si ocurren situaciones, comillas, buenas o malas, simplemente manejar como la situación como lo que es y no estar en el drama de la situación en sí. ¿Tú De crees acuerdo. que el yoga, la meditación y el yoga podría ayudarle a la sociedad a construir mejores personas? O sea, ¿debería el yoga incluirse en el pensum de los colegios, por ejemplo, la meditación en el pensum de los colegios? Es ideal, pero el problema de estas prácticas es que la gente tiene que llegar por cuenta propia. Por ejemplo, cuando yo le enseño a alguien, a una familia, por ejemplo, y tiene niños, la condición para que el niño aprenda, y generalmente después de los 12 años puede aprender fácilmente, es que los papás practiquen. Porque si tú le enseñas a un niño, el chino después de un rato, a menos que vea el reflejo de alguien haciendo lo mismo, no le para bolas. Entonces, Claro. sería ideal siempre y cuando hubiese una intención de llevarlos de la mano, ya sean los padres o los O profesores. sea, que haya un propósito verdadero, si no, no tiene sentido, ¿correcto? Exacto. Y tampoco se puede imponer, porque cuando tú impones cosas, yo soy tu papá y tienes que aprender a meditar, no funciona. ¿Has conocido políticos que practiquen yoga? Sí, hay varias gente. Hay muchos en el Congreso, aunque parecieran que no lo practican, pero yo creo que depende mucho de la gente, de la rutina. O sea, uno puede decir, bueno, yo practico yoga, pero lo hago una vez cada semana o una vez cada 15 días. Pues. Es decir, como que me lavo los dientes, pero una vez cada 15 días. ¿Quién sabe qué tan eficaz sea? Sí. Hay un gurú del sueño que se llama Nick Littlehales, que ha trabajado con el Manchester United, Real Madrid, Inglaterra. Él le dijo a Cristiano Ronaldo que a él le convenía 5 ciclos de 90 minutos, que da 7 horas y media, ¿Qué pero sueño? completamente espaciados. ¿Tú cómo ves eso? El sueño es fundamental, parece ser para la recuperación no solo del cuerpo, sino de la mente y las emociones. ¿Qué opinas de ese sistema? Hay muchos sistemas. Es cierto que el sueño permite recuperar la fisiología, sobre todo el ciclo circadiano, que tu cuerpo hace limpieza a ciertas horas. Pero lo interesante de la meditación es que genera un estado que es mucho más allá del sueño. Okay. Es lo que se llama trascendencia, que es un estado entre dormido y despierto. Tu cerebro está en lo que se llama entre ondas alfa y beta, o sea que estás medio dormido, pero consciente. Entonces lo que sucede es que en ese punto, casualmente, tu cuerpo requiere menos oxígeno, por eso te baja la presión, se te mejora todo el sistema, bla, bla, bla. Pero al hacerlo, entonces entras en un descanso que es casi un descanso REM, casi un descanso de sueño. Uh-huh. Y como lo haces por 20 minutos o una hora, es como si estuvieras durmiendo por 4 veces ese tiempo. Ok, Es más o menos la proporción. mucho más Y ahí intenso, donde el claro. cuerpo limpia, ¿no es cierto, gurú? Ahí el cuerpo se limpia, ¿correcto? En esos procesos. En ese proceso lo que haces es replicar el sueño, ¿Sí? pero de manera que liberes la basura de tu consciente y subconsciente. Es lo que realmente busca en ese particular caso la meditación. El tema de la carga fisiológica solo se puede limpiar con el sueño como tal. O sea, limpiar el cuerpo Ok, requiere ciclo ok. circadiano. Qué interesante. El tema del sueño es fundamental, es importante. Esencial. Yo, Pero una cosita que quisiera agregar. claro, Entre más meditas, resulta que el ciclo del sueño se acorta. O sea, ya no necesitas 8 horas de sueño. Si tú meditas varios años, puede requerir muchas menos horas de sueño para tener la misma beneficio.
la práctica de dormir con el celular al lado en la mesa de noche es perjudicial, es nociva. Yo tengo esa práctica y generalmente me despierto a las 3 de la mañana y lo primero que hago es mirar el celular y poner nuevamente una emisora que me gusta escuchar. Eso, pero pienso que no es lo más indicado. Pues depende de lo que quieras conseguir con tener el celular a la mano. Yo lo pongo es porque a veces tengo una alarma que me requiero en ciertos momentos. Necesita que funcione. Exacto, pero no necesariamente. A veces lo dejo lejos porque definitivamente es una distracción. Wow. Entonces toca pensar a ver si hacemos cambios o no, porque me pasa un poco lo mismo que el iluminado, en el sentido que el teléfono está ahí por si acaso, y también por una alarma que tiene que sonar. Entonces está uno tan pendiente de eso que a veces creo que el sueño se le corta a uno, porque tiendo a despertarme antes de la alarma. Entonces no sé si eso sea perjudicial o no, pero son prácticas que uno debería de pronto mejorar, ¿no? Sí, lo que sucede es que cuando tú te vas a acostar, estás programando cómo te vas a levantar. Y si te acuestas con la idea de que tengo que levantarme a cierta hora, esa es la alarma. Entonces, Claro. generalmente te despiertas a esa hora o un poquito antes. ¿Sí? Uy, Sí, porque no ha sonado, es que faltan 10 minutos. Sí. Es No, como pues muy interesante. de alguna forma, ¿no? Muy interesante. Otra práctica mala que tengo yo es que lo primero que hago cuando me despierto, tipo 6 de la mañana o antesitos de las 6, es consultar las redes sociales. Uy, se llena de tóxico, usted recién se levanta. No. Sí, de verdad, o sea, lo primero que hago es intoxicarme con mala energía y eso es algo que estoy tratando de corregir. Ya por lo menos no escucho mis emisoras colombianas por la mañana. A las 6 de la mañana ya eliminé la costumbre de poner cualquier emisora colombiana porque se llena uno de mala energía, comienza uno el día con odios, Entonces, no. Bueno, señores, pues realmente el tema es apasionante y es muy interesante, pero nos acaba de llegar, nos está llamando Atila para hacer unas preguntas. Hágale. Entonces, pues hoy realmente no vamos a preguntar sobre meditación, ni sobre yoga, sino que como estamos hablando de la India, les traigo una pregunta de cultura general y es si ustedes saben cuál fue el primer navegante, la nacionalidad y el primer navegante que llegó a la India y que llevó el cristianismo a la India. Señores, la pregunta es para los tres. Llevó el cristianismo a la India. ¿Podemos googlear? Supongo que sería un italiano, quien, a ver, Marco Polo, no, ¿sí? No, No. no. El primer navegante que llegó, curiosamente, era de nacionalidad portuguesa. Ah, ¿Magallanes? Magallanes, ¿sí? No, señor. Fernando Tampoco. Magallanes. No, fue Vasco da Gama. Vasco da Gama. Muy bien, Vasco da Gama. muy Y bien. además muy relacionado con el deporte. Sí, Gran sí, estudio. Sí, sí, sí. O sea, Vasco de Gama fue el primero que llegó a la India como navegante y llevó el cristianismo por primera vez. Interesante. Correcto. Navegó alrededor del sur del África. Es que lo que no sabíamos era que Portugal, en la época, en el siglo XV, fue una potencia económica. Y además eran unos salvajes aventureros. Allá en Lisboa hay una escultura hacia los aventureros navegantes portugueses que eran reconocidos precisamente por eso, por su osadía. Eran muy osados. Y esa cultura de la navegación en el Océano Atlántico la impuso un rey que fue Enrique el Navegante, que era muy aficionado a la navegación, y ellos lo que pasó fue que ellos cogieron la experiencia que trajeron los árabes cuando invadieron la península ibérica, y ellos eran muy buenos para calcular la distancia con las estrellas, y entonces esa técnica de entender la ubicación dentro del océano basándose en las estrellas, ellos la aprendieron de los musulmanes y por eso es que España y Portugal fueron tan buenos navegantes. Entonces, esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta que les tenía. Iluminado, solo quiero decirle, creo que tenemos que entrar ya tarjeta roja. Bueno, gol de oro, señores. Gurú. Tarjeta roja y gol de oro. ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Cuál es su tarjeta roja? Aquí le Mi ponen tarjeta roja. O sea, que no me gusta. Ok.
Yo creo que la cultura del odio es una tarjeta roja en Excelente. este momento. Y la intolerancia a todo. ¿Y gol de oro? Gol de oro. Y finalmente estamos dándonos cuenta de que es importante cuidar la tierrita, porque si no, nos vamos. Filósofo, su Bueno, gol yo de- diría que mi tarjeta roja es sabiendo todos los beneficios fisiológicos que traen la meditación y el yoga, y todavía hay gente que se opone. Y el gol de oro no, pues al gurú, porque nos está aquí enseñando cosas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias. uno. Yo voy alter ego. Bueno, alter ego, hoy le doy el gol de oro al gurú que me quitó mi nombre histórico del programa. Gran crecimiento, gurú, bienvenido. Entonces, qué bueno. Y tarjeta roja se la doy. De verdad, tantas cosas buenas que tiene la meditación y a veces no lo utilizamos ni aprovechamos esos beneficios que puede tener. Entonces, es eso, típico humano que sabe lo que debe hacer y no lo hace. Bueno, mi tarjeta roja también es para las redes sociales que están desbaratando esta sociedad, están acabando con gente, con democracias, con la tranquilidad de las personas y con las buenas prácticas. Entonces, tarjeta roja para las redes sociales y gol de oro para la meditación, para el gurú que nos ha enseñado hoy cosas muy interesantes y que espero poner en práctica próximamente.